Bienvenidos a la clase número 11 de la materia robótica de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. Hoy veremos la segunda clase sobre transformaciones. Los temas que vamos a tocar en esta clase son los siguientes. Vamos a hacer el estudio de la composición de rotaciones, la parametrización de las rotaciones y las transformaciones homogéneas. Recordemos que la matriz R01 representa una transformación rotacional entre los marcos de coordenadas 0 y 1. Supongamos que ahora añadimos un tercer marco de coordenada, número 2, relacionado con los marcos 0 y 1 mediante transformaciones lineales. Como vimos anteriormente, un punto P dado puede ser representado por coordenadas especificadas con respecto a cualquiera de los tres marcos que manejamos: P respecto al marco 0, P respecto al marco 1 y P respecto al marco 2. Podríamos escribir entonces que P respecto al marco 0 es igual a la matriz de rotación del marco 1 respecto al marco 0 de P respecto al marco 1. Y también podríamos escribir que P respecto al marco 1 es igual a la matriz de rotación de 2 respecto al marco 1 de P referenciado al marco 2. Uniendo estos dos resultados tendríamos que P respecto al marco 0 es igual a una matriz de rotación de 2 respecto al marco 0 de P respecto al marco 2. Incluyendo los dos resultados previos nos daría entonces que eso es igual a la matriz de rotación 1 respecto al marco 0 multiplicado por la matriz de rotación de 2 respecto al marco 1 por P respecto al marco 2. A partir de esta última ecuación podemos inferir inmediatamente una identidad para las rotaciones, la composición de rotaciones, que es que la matriz de 2 respecto al marco 0 es igual a la matriz 1 respecto al marco 0 multiplicado por la matriz 2 respecto al marco 1. De esta manera damos la idea de una concatenación de rotaciones. La ecuación obtenida es lo que se conoce como la ley de composición para las transformaciones rotacionales. Ella establece que para transformar las coordenadas de un punto P en su representación en el marco 2, P superíndice 2, a su representación respecto al marco 0, P superíndice 0, primero podemos transformar a sus coordenadas P respecto al marco 1, usando la matriz de rotación 2 respecto al marco 1, y luego transformar el punto P respecto al marco 1, pasarlo a P respecto al marco 0, usando la matriz de rotación 1 respecto al marco 0. Eso es básicamente lo que muestra la ecuación. También se puede interpretar de otra forma. Supongamos inicialmente que los tres marcos de coordenadas coinciden. Primero rotamos el marco 2 con relación al marco 0, de acuerdo a la transformación 1 respecto a 0. Luego, con los marcos 1 y 2 coincidentes, rotamos el marco 2 respecto al marco 1, según la transformación o según la matriz de rotación 2 respecto a 1. En cada caso, llamamos marco actual al marco relativo al cual se produce la rotación. Veamos el ejemplo 11.1. Supongamos que una matriz de rotación R representa una rotación de psi grados alrededor del eje Y actual, seguida de una rotación de θ grados alrededor del eje Z actual.
debemos recordar que estamos usando la notación abreviada C tita equivale a coseno de tita y S tita es igual al seno de tita para funciones trigonométricas. En la figura 11.1 podemos ver gráficamente la representación de las rotaciones sobre cada eje actual, ¿no? Entonces, en la primera rotación, que es un ángulo psi, luego en la segunda rotación, que es un ángulo tita, y al final la composición de las dos rotaciones, cómo quedan los respectivos marcos de referencia. Visto lo anterior, podemos entonces definir la matriz R como la composición de rotaciones de la rotación de phi grados del eje Y respecto al marco actual, seguida la rotación de tita grados del eje Z respecto al marco actual. Y hacemos entonces la composición de esas dos matrices para que al final nos dé el resultado que vemos en pantalla, que es la representación de esas rotaciones, ¿no? Es importante remarcar que el orden en el que se lleva a cabo una secuencia de rotaciones y en consecuencia el orden en el que se multiplican las matrices de rotación es un tema crítico. La razón es que la rotación, a diferencia de la posición, no es una cantidad vectorial y por lo tanto no está sujeta a las leyes de adición de vectores. Veamos el ejemplo 11.2. Supongamos que las rotaciones realizadas en el ejemplo 11.1 se realizan en orden inverso, es decir, primero la rotación alrededor del eje Z actual, seguida una rotación alrededor del eje Y actual. Vemos que la matriz de rotación resultante R' es igual al producto de la rotación del eje Z en un ángulo de tita por la rotación del eje Y en un ángulo de phi. Si colocamos los respectivos valores en cada una de las matrices, observamos que el resultado varía, que la R que obtuvimos en el ejemplo 11.1 es distinta a la R' que obtuvimos en el ejemplo 11.2. Muchas veces se desea realizar una secuencia de rotaciones, cada una alrededor de un marco de coordenadas fijo, dado, en lugar de alrededor de marcos actuales sucesivos. Por ejemplo, es posible que deseemos realizar una rotación alrededor de x sub 0, seguida de una rotación alrededor de y sub 0, y no alrededor de y sub 1. Nos referimos al marco 0 como si fuese el marco fijo, el marco de referencia del sistema. En este caso, la ley de composición dada por la ecuación que es la ley de composición no es válida, no aplica. Resulta que la ley de composición correcta en este caso es simplemente multiplicar las matrices de rotación sucesivas en el orden inverso al dado por la ecuación que obtuvimos previamente de las leyes de composición. Las rotaciones en sí no se realizan en orden inverso, más bien se realizan sobre el marco fijo en lugar del marco actual. Para ver por qué esto es así, considere este argumento. Resulta que cuando tienen el marco 0 como marco de referencia y sea el marco 1 el marco que está realizando una rotación respecto a ese eje de referencia, y esa rotación del marco 1 respecto al marco 0 la denominamos R1 respecto a 0, como lo hemos venido manejando hasta ahora. Ahora, obtengamos el marco 2 realizando una rotación del marco 1 respecto al marco de referencia. No respecto al propio marco 1, sino respecto al marco de referencia 0. Denotaremos entonces
esta rotación como R de 2 respecto a 0, como lo hemos venido manejando. La matriz de rotación que denota cuando giramos el marco 2 respecto al marco 0. ¿Ok? Sabemos que esa matriz de rotación del marco 2 respecto a 0 va a ser distinto a la rotación del marco 1 respecto a 0 multiplicado por la matriz R, ya que eso solamente aplica cuando hay una rotación respecto al marco actual. Por lo tanto, buscamos determinar la matriz de rotación del marco 2 respecto al marco 1, diciendo que la matriz de rotación del marco 2 respecto a 0, que es mi marco de referencia, es igual a la matriz de rotación del marco 1 respecto a 0, multiplicado por la matriz de rotación 2 respecto al marco 1, como si fuese una cadena de rotaciones, ¿no? Para encontrar esta matriz se procede de la siguiente forma. Primero rotaremos el marco 1 para alinearlo con el marco de referencia, lo cual implica hacer una postmultiplicación del marco 1 respecto al marco 0 por su inversa, por su matriz inversa. Y luego, dado que el marco actual está alineado con el marco de referencia, podemos multiplicar la rotación correspondiente a R, es decir, ahora que el marco de referencia fijo coincide con el marco actual, la rotación alrededor del marco actual es equivalente a la rotación alrededor del marco de referencia fijo. Por último, debemos deshacer la rotación inicial, que corresponde a la postmultiplicación de la matriz de rotación 1 respecto al eje al marco 0. Cuando encadenamos estas operaciones, obtenemos lo siguiente: una primera ecuación que representa la rotación del marco 2 respecto al marco 0, igual a la multiplicación de la rotación del marco 1 respecto a 0 por la rotación del marco 2 respecto al marco 1. Primer paso. Luego el segundo paso. La rotación de ese marco 2 respecto a 0 va a ser igual a la rotación del marco 1 respecto a 0 por la composición de la inversa de la matriz de la rotación del marco 1 respecto a 0 multiplicado por la matriz R multiplicado por la matriz del marco 1 respecto al 0. Siendo así, al final la matriz de rotación del marco 2 respecto al 0 quedaría igual a la matriz de rotación R por la matriz de rotación del marco 1 respecto al marco 0. Es como una especie de técnica para resolver problemas que se usa, ¿no? Que es lo que uno usualmente trata de ilustrar en lo que se enseña, o sea, dividir un problema difícil en partes más pequeñas. Entonces, resolviendo las partes más pequeñas podemos lograr el resultado deseado. ¿Ok? Veamos ahora el ejemplo 11.3. Supongamos que una matriz de rotación R representa una rotación de phi grados alrededor de y sub 0, seguida una rotación de θ grados alrededor de z0 fija. En la figura 12.2 podemos ver la composición de las rotaciones alrededor de los ejes fijos establecidos, ¿no? Primero una rotación de y0, luego una rotación de z0. Primero phi grados y luego θ grados. Entonces, para realizar el problema, vamos a aplicar la estrategia que utilizamos. Sean el punto P respecto a 0, el punto P respecto a 1 y el punto P respecto a 2 las representaciones de un punto P en los distintos marcos. Inicialmente, los ejes fijos actuales son los mismos, es decir, que el marco 0
se representa como la rotación alrededor del marco 0 se representa como P superíndice 0 igual a la rotación del eje Y en un ángulo phi multiplicado por el punto P respecto al marco 1, donde R de Y respecto a phi es la matriz de rotación básica alrededor del eje Y. Ahora, dado que la segunda rotación es sobre el marco fijo 0 y no sobre el marco actual, no podemos concluir que la P superíndice 1 sea igual a la rotación de Z en θ grados de P respecto al marco 2. Ya lo sabemos por los argumentos dados anteriormente. La razón para esto es que requeriría que interpretáramos RZ respecto a θ como una rotación alrededor del eje Z1, lo cual sabemos que no es así. Aplicando el mismo procedimiento anterior, primero deshacemos la primera rotación y luego rotamos alrededor del eje Z0. Y finalmente se restablece la transformación original. Entonces, en ese orden sería P, la ubicación del punto P respecto al marco 1 sería igual a la matriz de rotación de Y en un ángulo menos phi para deshacer la rotación, multiplicado por la matriz de transformación de Z en θ grados, multiplicado por la matriz de rotación de Y en phi grados, por el punto respecto al marco de referencia 2. Ahora, hallamos la expresión para el punto P respecto al marco 0. Eso es igual a la rotación de Y respecto a phi por la expresión del punto P respecto al marco 1. Sustituyendo por los cálculos previos, tenemos que P respecto al marco 0 es igual a la matriz de rotación de Y respecto a phi por todo un grupo de transformaciones, la rotación de Y en un ángulo de menos phi por la rotación de Z en un ángulo θ por la rotación de Y en un ángulo phi del punto P respecto al marco 2. Y finalmente la expresión del punto P respecto al marco 0 sería igual a la rotación R de Z en ángulo θ por la rotación de Y en ángulo phi por la expresión del punto P respecto al marco 2. Podemos resumir la regla de composición de transformaciones rotacionales de la siguiente forma. Dado un marco fijo 0 y un marco actual 1, junto con la matriz de rotación que relaciona al marco 1 con el marco 0, si se obtiene un tercer marco 2 por una rotación R realizada respecto al marco actual, entonces la regla dice que multiplique la matriz de rotación 1 respecto al marco 0 por la matriz R, que es igual a la rotación del marco 2 respecto al marco 1. De manera que eso permite obtener una matriz de rotación 2 respecto al marco 0, que es igual a la matriz de rotación 1 respecto al marco 0 por la matriz de rotación 2 respecto al marco 1. Es decir, permite concatenar las rotaciones de los tres marcos involucrados en dos expresiones de rotación. Si la segunda rotación se va a realizar en relación al marco fijo, entonces no es apropiado usar la notación de rotación 2 del marco 2 respecto al marco 1 para representar por esa rotación, porque no son equivalentes. Por lo tanto, si representamos la rotación por R,
premultiplicamos la rotación del marco 1 respecto al 0 por R para obtener que la matriz de rotación de 2 respecto a 0 será igual a la matriz de rotación R multiplicada por la rotación del marco 1 respecto al marco 0. En cada caso, la rotación 2 respecto al marco 0 representa la transformación de las tramas de 0 y 2. El marco de referencia 2 va a terminar siendo resultado diferente en ambos casos, ¿no? Los 9 elementos R y J de una transformación rotacional general R no son cantidades independientes. Un cuerpo rígido posee como máximo 3 grados de libertad de rotación y por lo tanto se requieren como máximo 3 cantidades para especificar su orientación. Si examinamos las restricciones que gobiernan las matrices en un espacio de 3 dimensiones, tendríamos dos ecuaciones que las manifiestan, ¿no? Que las determinan. La primera ecuación se deduce del hecho que las columnas de una matriz de rotación son vectores unitarios. Y la segunda se deduce del hecho que las columnas de una matriz de rotación son mutuamente ortogonales. Juntas, estas restricciones definen 6 ecuaciones independientes con 9 incógnitas, lo que implica que hay 3 variables libres. Vamos a derivar 3 formas en las que una rotación arbitraria se puede representar usando solamente 3 cantidades independientes. La representación del ángulo de Euler es una, la representación del balanceo, cabeceo, alabeo sería la segunda, y la representación del eje ángulo. Estas son las 3 formas que vamos a estudiar. Un método común para especificar una matriz de rotación en términos de 3 cantidades independientes es utilizar los llamados ángulos de Euler. Para ello, observe el marco de coordenadas fijas de origen y el marco rotado 1 se muestran en la figura 11.3. Podemos especificar la orientación del marco 1 en relación al marco 0 por 3 ángulos, Φ, θ y Ψ, conocidos como ángulos de Euler, y obtenidos por 3 rotaciones sucesivas realizadas de la siguiente manera. Primero, una rotación del eje Z por el ángulo Φ. A continuación, una rotación alrededor del eje ángulo Y actual en un ángulo θ. Y finalmente, una rotación alrededor del eje Z actual en el ángulo Ψ. En la figura 11.3, el marco A representa el nuevo marco de coordenadas después de la rotación Φ. El marco B representa el nuevo marco de coordenadas después de la rotación θ, y el marco 1 representa el marco final después de la rotación Ψ. Los marcos A y B se muestran en la figura para ayudar a visualizar las rotaciones. En términos de las matrices de rotación básicas, la transformación rotacional resultante de R del marco 1 respecto a 0 se puede generar como el producto de las siguientes rotaciones. La rotación del eje Z en función de un ángulo Φ multiplicado por la rotación del eje Y en un ángulo θ por la rotación del eje Z en un ángulo Ψ, cuyas expresiones aparecen
en pantalla. Consideremos ahora el problema de determinar los ángulos phi, θ y psi dada la matriz de rotación parametrizada R en función de R11, R12, R13, R21, R22, R23, R31, R32 y R33. Supongamos que R sub 13 y R sub 23 no son cero. Entonces, las ecuaciones mostradas indican que S sub θ es diferente de 0. Y por lo tanto, ni R31 ni R32 son 0. Si no es así, R13 y R sub 23 son 0, entonces implicaría que R33 es diferente de más o menos 1, y tendríamos que el coseno de θ es igual a R de 33 y que S de θ es igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos R sub 33 al cuadrado. Por lo tanto, tendríamos dos ecuaciones posibles para θ, que son las mostradas. Θ el arcotangente de R sub 33 respecto a la raíz cuadrada de 1 menos R sub 33 al cuadrado, y θ es igual a la arcotangente de R33 menos la raíz cuadrada de 1 menos R33 al cuadrado. La función θ arcotangente de XY calcula la función arcotangente, donde X y Y son el coseno y el seno respectivamente del ángulo θ. Esta función utiliza los signos de X y Y para seleccionar el cuadrante apropiado para el ángulo θ. Tengan en cuenta que si X y Y son 0, la arcotangente es indefinida. Si elegimos el valor de θ dado por la primera ecuación, entonces S sub θ es positivo y phi viene dado por la ecuación A arcotangente de R13, R23 y psi viene dado por arcotangente de menos R31, R32. Si elegimos la segunda ecuación, S sub θ será negativo y phi será el arcotangente de menos R13, R-23 y psi será igual al arcotangente de R31, menos R32. Si R13 y R23 son nulos, son 0, entonces el hecho de que R sea ortogonal implica que el término R33 sea más o menos 1 y que R31 igual a R32 sean igual a 0. Por lo tanto, R tiene la forma mostrada. Si R33 es igual a 1, entonces el coseno de θ es igual a 1 y el seno de θ es igual a 0. De modo que θ es igual a 0. En este caso, la ecuación se convierte en la relación mostrada en la pantalla. Por lo tanto, la suma de phi y psi se determina como la arcotangente de R11, R21 o la arcotangente de R11, menos R12. Dado que podemos determinar la suma de ambos ángulos, eso implica que hay muchas soluciones. Podemos tomar pi igual a 0 por convención y definir el ángulo psi en base a las ecuaciones anteriores. Si R33 es igual a menos 1, entonces el coseno de θ es menos 1 y el seno de θ es igual a 0. De modo entonces que θ necesariamente es igual a pi. En este caso, la solución es la mostrada. La solución en todo caso sería la siguiente. Phi menos psi es igual al arcotangente de menos R11, R12, que es igual al arcotangente de menos R21, menos R22, siendo siempre infinitas soluciones posibles.
Una matriz de rotación R también puede describirse como el producto de rotaciones sucesivas alrededor de los ejes de coordenadas principales x sub 0, y sub 0 y z 0, tomadas en un orden específico. Estas rotaciones definen los ángulos de balanceo, cabeceo y alabeo, que denotaremos como phi, tita y psi, y que se muestran en la figura 11.4. Dado que las rotaciones sucesivas son relativas al marco fijo, la matriz de transformación resultante viene dada por la expresión mostrada. La rotación del marco 1 respecto al marco 0 vendría por la rotación consecutiva del eje Z en un ángulo phi, por la rotación del eje Y en ángulo tita, por la rotación del eje X en un ángulo psi. Especificamos el orden de rotación como X, Y y Z. Primero X, luego Y, luego Z. En otras palabras, primero un alabeo alrededor de X0 con un ángulo psi, luego un cabeceo alrededor de Y0 en un ángulo tita y finalmente un balanceo alrededor de Z0 en un ángulo phi. Por supuesto, si en lugar del alabeo, cabeceo o balanceo en relación a los marcos fijos también podríamos interpretar la transformación anterior como balanceo, cabeceo, alabeo en ese orden, cada uno tomado respecto al marco actual. El resultado final es la misma matriz. Los tres ángulos phi, tita y psi se pueden obtener para una matriz de rotación utilizando un método similar para derivar los ángulos de Euler anteriores. Las rotaciones no siempre se realizan alrededor de los ejes de coordenadas principales. A menudo interesa una rotación alrededor de un eje arbitrario en el espacio, lo cual proporciona una forma conveniente de describir rotaciones y una parametrización alternativa para matrices de rotación. Sea K un vector unitario que define un eje. Deseamos derivar la matriz de rotación R de ese eje K en un ángulo tita, que representa una rotación de tita grados alrededor de este eje. Hay varias formas en las cuales podemos obtener esa matriz. Una de ellas es rotar el vector K respecto a uno de los ejes coordenados, digamos Z0, luego rotar alrededor de Z0 por tita y finalmente rotar K de nuevo a su posición original. Esto es similar al método que empleamos anteriormente para derivar la ecuación de rotación respecto a un marco de referencia fijo. Si nos referimos a la figura 11.5, vemos que podemos rotar K en Z0 girando primero alrededor de Z0 por un ángulo menos alfa, luego girando alrededor de Y0 por un ángulo menos beta. Dadas que todas las rotaciones se realizan en relación al marco fijo 0, la matriz R de K en un ángulo tita se obtiene como la conformación de 5 matrices de rotación como las que se muestran. La rotación del eje Z en un ángulo alfa, la rotación del eje Y en un ángulo beta, la rotación del eje Z en un ángulo tita, luego la rotación del eje Y en un ángulo menos beta y luego la rotación del eje Z en un ángulo menos alfa. A partir de la figura 11.5, dado que K es un vector unitario, tal como fue definido, podemos obtener las expresiones del seno de alfa, del coseno de alfa y del coseno de alfa, del seno de alfa, del coseno de alfa y del coseno de alfa, del seno de alfa y del coseno de alfa, del seno de alfa y del coseno de alfa, del seno de alfa y del coseno de alfa, del seno de alfa y del coseno de alfa, del seno de alfa y del coseno de alfa, del seno de alfa y del coseno de alfa, del seno de alfa y del coseno de alfa, del seno de alfa y del coseno de alfa, del seno de alfa y del coseno de alfa, del seno de alfa y del coseno de alfa, del seno de alfa y del coseno de alfa, del seno de alfa y del coseno de alfa, del seno de alfa y del coseno de alfa, del seno de alfa y del coseno de alfa, del seno de alfa y del coseno de alfa, del seno de alfa y del coseno de alfa, del seno de alfa y del coseno de alfa, del seno de alfa y del coseno de alfa, del seno de alfa y del coseno de alfa, del seno de alfa y del coseno de alfa, del seno de alfa y del coseno de alfa, del seno de alfa y del c
del coseno de alfa, del seno de beta y del coseno de beta en función de las componentes del vector unitario K. Estas dos últimas ecuaciones se derivan del hecho de que K es un vector unitario, como lo definimos originalmente. Haciendo los respectivos reemplazos en las matrices que definimos, se obtiene al final que la matriz de rotación K respecto con un ángulo θ, o sea, la matriz de rotación alrededor de ese vector K en un ángulo θ es como se muestra, donde el término versin de θ, que es una función, es equivalente a 1 menos el coseno de θ, que se usa básicamente para un poco simplificar las dimensiones de la matriz. Cualquier matriz de rotación R en un espacio de 3 dimensiones puede ser representada por una sola rotación alrededor de un eje adecuado en el espacio por un ángulo adecuado. Es decir, R es la rotación de ese eje K en un ángulo θ, donde K es un vector unitario que define el eje de rotación y θ es el ángulo de rotación de alrededor de ese eje. ¿Okay? Esto es lo que se conoce como la representación de eje ángulo. Entonces, dada una matriz de rotación arbitraria R con componentes R sub i j, el ángulo equivalente θ y el eje equivalente K vienen dados por las expresiones θ igual al arco coseno de la traza de R menos 1 entre 2 o al arco coseno de R11 más R22 más R33 menos 1 sobre 2. Veamos el ejemplo C3. Supongamos que R se genera mediante una rotación de 90 grados alrededor de Z0, seguida de una rotación de 30 grados alrededor de Y0 y otra rotación de 60 grados alrededor de X0. Se tiene que, aplicando los resultados obtenidos, la matriz de rotación R es la multiplicación de la matriz de rotación del eje X en 60 grados multiplicado por la matriz de rotación del eje Y en 30 grados multiplicado por la matriz de rotación del eje Z en 90 grados, lo cual me permite obtener la expresión mostrada. Vemos que en este caso la traza de la matriz de R es igual a 0, por lo tanto el ángulo θ de rotación es el arco coseno de menos un medio, que es igual a 120 grados. El eje alrededor del cual se produce la rotación, que es el vector unitario K, va a tener las siguientes características expresado en su versión transpuesta. La representación anterior de ese eje ángulo caracteriza una rotación dada por 4 cantidades, a saber, los 3 componentes del eje K y el ángulo θ. Sin embargo, el eje equivalente K se da como un vector unitario, solo 2 de sus componentes son independientes. El tercero está limitado por la condición de que K es de longitud unitaria, por lo tanto se requieren 3 cantidades independientes en esta representación de una rotación R. Podemos entonces representar el ángulo eje equivalente por un solo vector R expresado como el transpuesto de Rx, Ry y Rz
que es la combinación de ángulo y componentes del vector unitario donde se está realizando la rotación. Entonces, de que acá es un vector unitario, la longitud del vector R es un ángulo equivalente θ y la dirección de R es el eje equivalente K. Si observamos la figura 11.6, vemos que el marco 1 se obtiene girando el marco 0 en un ángulo θ, y el marco 2 se obtiene trasladando posteriormente el marco 1 por un desplazamiento equivalente al vector V2. Si consideramos que el punto P1 está rígidamente unido al marco de coordenadas 0, a medida que se realizan estas transformaciones, entonces P2 es la ubicación de P1 después de la rotación, y P3 es la ubicación de P1 después de la traslación. Si nos dan las coordenadas del punto P3 con respecto al marco 2, y si conocemos la rotación y traslación que se aplican para obtener el marco 2, es posible calcular las coordenadas del punto P3 con respecto al marco 0. Para esto, observe que el punto P3 está desplazado por el vector V3 desde el origen 0. Además, se puede observar que V3 es la suma de los vectores V1 y V2. Por lo tanto, para resolver el problema solamente se necesita encontrar asignaciones de coordenadas para los vectores V1 y V2 con respecto al marco 0. Una vez que tenemos esas asignaciones de coordenadas, podemos calcular las coordenadas de V3 respecto al marco 0 usando la ecuación V3 respecto a 0 es igual a V1 respecto a 0 más V2 respecto a 0. Es posible obtener las coordenadas para el vector V1 aplicando la matriz de rotación a las coordenadas que representan P2 en el marco 1. De tal manera que V1 respecto a 0 va a ser igual a la rotación de 1 respecto a 0 por la referencia de P2 respecto al marco 1. Y eso es equivalente a la rotación del marco 2 respecto a 0 por la posición 3 respecto al marco 2. La segunda igualdad sigue porque las orientaciones del marco 1 y el marco 2 son las mismas, y porque la posición de P2 respecto al marco 1 es igual a la posición de P3 respecto al marco 2. Si anotamos la asignación de coordenadas para el vector V2 como D de 2 respecto a 0, que denota el desplazamiento del origen 2 respecto al marco 0, se obtiene que el punto 3 respecto al marco 0 es igual a la matriz de rotación del marco 2 respecto a 0 por el punto 3 referido al marco 2 más la distancia del marco 2 respecto al marco 0. Esta derivación no depende del hecho que estemos trabajando en dos dimensiones, por lo tanto es aplicable a tres dimensiones. Si el marco 1 se obtiene a partir del marco 0 aplicando primero una rotación especificada por la matriz de rotación de 1 respecto a 0 seguida de una traslación del marco 0 por una distancia del marco 1 al marco 0, entonces las coordenadas de P respecto al marco 0 vienen dadas por la siguiente ecuación: P respecto al marco 0 es igual a la matriz de rotación del marco 1 respecto al marco 0
por la posición de P respecto al marco 1 más la distancia 1 respecto al marco 0. Solamente se consideran relaciones geométricas entre dos sistemas de coordenadas que pueden expresarse como la combinación de una rotación pura y una traslación pura. Podemos hacer la siguiente definición. Se dice que una transformación de la forma dada por la ecuación anterior define un movimiento rígido si la matriz R es ortogonal. Si tenemos los dos movimientos rígidos P respecto al marco 0 y P respecto al marco 1, tal como se muestra, serían definidos como la matriz de rotación del marco 1 respecto al marco 0 por el punto P respecto al marco 1 más la distancia del punto 1 respecto al marco 0, y el punto 1 será igual a la matriz de rotación del marco 2 respecto al marco 1 por el punto P respecto al marco 2 más la distancia del punto 2 pasados en el marco 1. Entonces, a partir de eso se define un tercer movimiento rígido que podemos escribir sustituyendo la segunda expresión en la primera para obtener los tres términos que se muestran. Dada que la relación entre P respecto al marco 0 y P respecto al marco 2 también es un movimiento rígido, podemos describirlo igualmente de la siguiente manera. P respecto al marco 0 es igual a la matriz de rotación del marco 2 respecto al marco 0 por la posición de P respecto al marco 2 más la distancia del punto 2 respecto al marco 0. Si comparamos término a término las ecuaciones, tendríamos que la rotación del marco 2 respecto a 0 equivaldría a la rotación 1 respecto a 0 multiplicado por la rotación del marco 2 respecto a 1. Y que la distancia del punto 2 respecto en el marco 0 será igual a la distancia del punto 1 en el marco 0 más la matriz de rotación del marco 1 respecto a 0 multiplicado por la distancia del punto 2 respecto al marco 1. Esta ecuación muestra que las transformaciones de orientación se pueden multiplicar simplemente y que el vector desde el origen 0 hasta el origen 2 tiene coordenadas dadas por la suma de la distancia del punto 1 respecto a 0, ¿verdad? Y la matriz de rotación 1, la matriz de rotación del marco 1 respecto a 0 multiplicado por la distancia del punto 2 respecto al marco 1, al origen del marco 1. Una comparación de esto con la matriz identidad daría que tendríamos dos matrices formadas por las rotaciones y el desplazamiento o la distancia de los puntos, ¿verdad? Con dos componentes, el componente 0 y el componente 1, donde el componente 0 representa el vector fila 0, 0, 0. Y eso muestra que los movimientos pueden ser representados de manera genérica por la matriz H igual a R, el vector de desplazamiento, el vector 0, la identidad 1, para toda rotación dada en el espacio. Usando el hecho de que R es ortogonal, se puede demostrar que la transformada inversa de H está dada por la siguiente expresión.
Estas matrices de transformación de la forma como se muestra con el vector 0, el 1 y las matrices de rotación y distancia son lo que se conoce como transformaciones homogéneas. Para representar la transformación por una multiplicación de matrices se necesitan aumentar los vectores del punto P respecto a 0 y del punto P respecto a 1 mediante la adición de un cuarto componente con un valor 1 de la siguiente manera. Los vectores P mayúscula respecto a el marco 0 y P mayúscula respecto al marco 1 se conocen como representaciones homogéneas. Los de los vectores P respecto al marco 0 y P respecto al marco 1 respectivamente. Se puede ver directamente que la transformación que realizamos anteriormente equivale a la ecuación de la matriz homogénea. P mayúscula respecto al marco 0 es igual a la matriz de rotación del marco 1 respecto al marco 0 por el vector P respecto al marco 1. De manera general, el conjunto de transformaciones homogéneas básicas está dado por el siguiente grupo de matrices. La primera es la traslación una distancia A del eje X, ¿verdad? La segunda es una rotación en ángulo alfa del eje X. La tercera es la traslación del eje Y una distancia B. La cuarta es la rotación del eje Y un ángulo beta. La quinta es la traslación del eje Z a una distancia C, y la sexta es una rotación del eje Z por un ángulo gamma. La transformación homogénea más general se puede escribir ahora como la combinación de cuatro vectores N, S, A y D. N es un vector que representa la dirección de X1 en el sistema del marco de referencia 0. S representa la dirección de Y1 y A representa la dirección del eje Z1. El vector D representa el vector desde el origen 0 hasta el origen 1 expresado en el marco o respecto al marco 0. Veamos el ejemplo 11.4. Determine la matriz de transformación homogénea H que representa una rotación de alfa grados alrededor del eje X actual seguido de una traslación de B unidades a lo largo del eje X actual seguida de una traslación de D unidades a lo largo del eje Z actual seguida de una rotación θ grados alrededor del eje Z. De acuerdo a lo planteado en el enunciado, la matriz de transformación homogénea viene dada por cuatro componentes. Primero, la rotación de X en un ángulo alfa, luego la traslación de X en una distancia B, luego la traslación del eje Z en una distancia D, luego la rotación de Z en un ángulo θ. Entonces descomponemos las matrices, ¿verdad? La primera, la rotación de X en un ángulo alfa, tal como se muestra. La segunda, la traslación de X en una distancia B, tal como se muestra. Luego viene la traslación de Z en una distancia D. Y luego viene la rotación de Z en un ángulo θ. Finalmente, la matriz H viene dada por la expresión mostrada con todos y cada uno de sus componentes. Este tipo de transformaciones tiene un amplio uso en el campo de los gráficos por computadora. ¿Okay?
y se puede expresar de una manera general como formada por 4 elementos. Por un lado, la matriz de rotación de 3×3, por otro lado, la matriz de traslación, que es de 3×1, una matriz de perspectiva, que es de 1×3, y un factor de escala, que es de 1×1.